Buenas, estamos otra vez en Cultura Naranja, esta vez entrando en temas avanzados para mí. Tengo el gusto de tener aquí a Miguel Velasco. Bienvenido, Miguelito. Gracias. Gracias, Juanqui. Todo bien. Hoy día vamos a tocar el tema de los videojuegos. Porque Álvaro nos ha sugerido entrar en este tema y él tiene razón. No solo se trata de, la llamada juegos, como quieran decirlo, sino que ha generado una nueva subcultura y con eso un movimiento económico muy fuerte, que a veces no lo vemos. Y la economía naranja se basa en la cultura de la creatividad. Y los juegos bien nacen justamente de la creatividad y generan una cultura y un movimiento económico muy fuerte. Ahora ya sabemos que hay billonarios de 15 años jugando y ese movimiento no ha dejado Bolivia lejos. Hermano, ¿cómo entras? Me imagino comenzando de chango a jugar, pero un poquito contanos entre el proceso que descubres el videojuego hasta que dices, me meto. Ya, claro que sí. Bueno, yo he tenido la fortuna, digamos, de que a mi papá le han gustado los videojuegos también, ¿no? Entonces yo he nacido y en mi casa ya había un Atari. Entonces siempre he estado en contacto con el videojuego desde que tengo memoria, ¿no? El Atari es el de los cassettes, ¿no? Exactamente, sí. Mi papá es diseñador gráfico y por suerte también él ha empezado a trabajar en las primeras Macs cuando ni siquiera tenían color, eran simplemente el cuerpo, tenía para conectar un disquete, el teclado y el mouse. Y ahí también he llegado a jugar, ¿no? Y he jugado el Prince, por ejemplo, el primer juego que tengo memoria de haber jugado en la PC. En la Mac. Y bueno, a partir de eso, mi viejo ha ido renovando sus aparatos, sus equipos, Macs cada vez más modernas. Al final hizo el paso a Windows, a PC. Y todo este proceso yo lo he ido viviendo con las nuevas cosas que iban saliendo para cada nuevo sistema, ¿no? Entonces ahí es donde me he enamorado, digamos, de los videojuegos desde muy temprana edad. He tenido luego mi Nintendo y así, ¿no? He ido viendo de distintas aristas, digamos, cómo es el videojuego tanto en consola como en computadora, ¿no? Ajá. Esa ha sido, digamos, mi entrada al videojuego como tal. Y para empezar a trabajar a los videojuegos, yo no tenía pensado que iba a llegar a este momento. Sí me gustaban mucho los videojuegos, pero no había pensado en yo quiero hacer videojuegos, ¿no? Hasta eso estabas en colegio. Claro, sí. Había terminado, digamos, el colegio, entré a estudiar diseño gráfico y comunicación visual en la Cato y ahí me dedicaba a hacer lo que un diseñador gráfico hace, ¿no? Hacía libros, diagramación, logos, marcas, branding, todo eso. Y en Twitter, que aquellas veces era Twitter todavía, publicó una empresa muy pequeñita aquí en La Paz que necesitaban diseñador gráfico para videojuegos, ¿no? Entonces yo dije, me gustan los videojuegos, soy diseñador gráfico, ¿por qué no? Les escribí, ingresé a la empresa, que éramos 3 personas conmigo. ¿Qué empresa era? Se llamaba Black Powder Labs. Era bien pequeñita. En esas veces, para contexto, digamos, el iPhone recién había salido, era la novedad, digamos. Estaba el iPod, que igual era táctil, digamos. Entonces, el ecosistema móvil estaba surgiendo, ¿no? Y esta empresa, desde aquí de La Paz, era la primera en toda Bolivia en estar haciendo videojuegos y en haber publicado para la App Store aquellas veces un juego, ¿no? Y que le fue relativamente bien. Entonces yo ingresé el 2012 para hacer más videojuegos, ¿no? Porque ya querían hacer un poco más de producción, ¿no? Entonces desde ese año ya estoy persiguiendo, digamos, el hacer videojuegos, ¿no? El hacerlos. O sea, ellos te abrieron la puerta, digamos, a la parte técnica de lo que es un videojuego. Tú estabas diseñando y no tenías idea de la parte operativa de... Exactamente, ahí fue donde aprendí yo como diseñador qué es lo que tenía que hacer y cómo lo tenía que hacer y cómo se integraba, digamos, con la programación, porque el videojuego es bien híbrida en ese aspecto, ¿no? Eso, la programación es el complejo. Me imagino que son ingenieros de sistemas, ese tipo de nerds que desarrollan eso. Sí. Entonces tú aprendiste todo eso. Exactamente, yo vengo desde la parte del arte, del diseño y fue
más o menos entender cómo es que se integraba todas las ilustraciones que hacía, los sprites, todo eso, y cómo ellos hacían que se mueva, que funcione, que se activen las cosas, ¿no? Ha sido un proceso de aprender justamente cómo funcionan. Un poquito explicarnos cómo funciona, muy sencillamente, este tema de tengo una idea, quiero que esto pase, y que es una ciencia, que no es solo mover los muñequitos, sino hacer los caminos, las rutas que ir pasando. Esa parte, contanos cómo la vas juntando, qué es lo que has aprendido cuando... Claro, bueno, esas veces cuando ingresé a esta empresa, ellos hacían el diseño del juego como tal, no el diseño visual, sino cómo iba a funcionar, qué cosas iban a pasar, cómo la gente se iba a divertir con el juego, ¿no? Yo solamente les daba la parte gráfica. Yeah. Pero sentía que algo le faltaba a esos juegos, ¿no? Y ellos también eran bastante empíricos en lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces ahí es donde ya empecé a investigar más sobre el diseño de videojuegos como tal, el diseño de juegos, ni siquiera simplemente de videojuegos, ¿no? Sino el diseño de los juegos. Implica mucho de la psicología, incluso de saber qué cosas apelan a ciertas sensaciones en las personas que están jugando, porque han evolucionado los juegos, ¿no? Justamente antes de empezar mencionabas el Pong, que es bastante simple, ¿no? Es un tenis de mesa básicamente electrónico y era bastante divertido, pero los juegos han ido evolucionando para hacernos sentir emociones, ¿no? Miedo, que nos hagan reír, que nos hagan frustrar, que nos hagan sentir adrenalina incluso, y eso se diseña. Entonces, las ideas que uno tiene, las tiene que ir sistematizando, digamos, de cierta manera para que tanto el arte, la ilustración, el sonido puedan fusionarse gracias a la programación y tener resultados, ¿no? De narrativos, de exploración y todo eso que hacen que los videojuegos tengan tanto impacto en las personas. Si tuvieras que esquematizar un videojuego, ¿en cuántos, digamos, sistemas lo esquematizarías? Me has hablado de sonido, me has hablado de música, me has hablado de relato, voces, hay toda una ciencia alrededor. ¿Cuántos técnicos o cuántas diferentes profesiones se necesitan para manejar? Si hablamos de los videojuegos a nivel digamos, grande, es como el cine, ¿no? O sea, tienes economistas, puedes tener escritores, puedes tener programadores, matemáticos, porque al final son muchas áreas que confluyen para hacer un solo resultado, ¿no? Entonces, realmente las áreas que entran en la producción de un videojuego son muy, muy, muy amplias, ¿no? Es economía incluso, porque los videojuegos tienen una economía y no es una economía sencilla, digamos, porque se puede romper, ¿no? Si no está bien planificada, y eso hace que el juego fracase. Entonces, es como el cine. Se puede abrir terriblemente cuántas son las áreas que se necesitan para hacer un videojuego, pero tenemos también el otro lado, que son los indies, que es la mayor parte de Latinoamérica en sí, que son equipos incluso de 1, 2 personas, 3 personas, ¿no? Que hacen de muchos roles. Una sola persona puede hacer muchas cosas, ¿no? Yeah. Y es lo que normalmente pasa en el desarrollo de videojuegos independiente. O sea, la producción independiente es más personal, o sea, como tienes empresas muy chicas, grupos de amigos que van desarrollando. Exacto. Y su competencia es la industria del cine, más o menos. Más o menos. Y te cuento algo, ahorita a nivel mundial hay bastantes despidos en estas empresas que trabajan con millones de dólares. Hay mucho despido de los programadores, de la parte técnica, de todas las áreas que trabajan en el hacer videojuegos. Hay despidos masivos justamente porque en el año de la pandemia todos estaban en sus casas, todos jugaban videojuegos, era una de las actividades que podían hacer. Entonces las empresas han empezado a contratar gente como locas para hacer más videojuegos y esa burbuja reventó. Claro. Entonces hay bastantes despidos masivos porque estas empresas ya no pueden sostener lo que estaba en boom el año de la pandemia y los siguientes, ¿no? Entonces eso le está dando un florecimiento, digamos, a los estudios de desarrollo independientes, porque pueden hacer propuestas más
innovadoras, más experimentales, que una empresa que invierte millones de dólares no lo va a hacer porque no quiere arriesgar a que ese juego no funcione. Claro. En cambio, un independiente lo puede hacer porque es su trabajo. Es su trabajo, además puede experimentar, si pierde no va a perder mucho, es una apuesta mucho más pequeña y salen resultados bastante interesantes, ¿no? Es la contraparte, digamos, de las empresas millonarias contra los que pueden hacer producciones más pequeñas. O sea, básicamente tú con una computadora y bien conectado a la red, puedes desarrollar un videojuego que puede revolucionar el mundo o puedes competir con cualquier grande con la misma, digamos, capacidad. Sí, se ha democratizado bastante, ¿no? El tema del hacer videojuegos, porque antes era de muy pocas personas, o sea, de un pequeño grupo, digamos, de personas que podían hacer videojuegos, pero ahora cualquiera que tenga, como tú dices, una computadora puede hacer un videojuego, ¿no? El acceso a internet ha ayudado muchísimo a que esto se expanda, que se abra. Además hay motores que ya son gratuitos, que la gente puede utilizar para construir estos videojuegos para que funcionen. Entonces sí, es básicamente las ganas de querer producir arte mediante el videojuego que se necesita, ¿no? Súper. Bueno, has entrado al mercado del videojuego, ya sabes cómo funciona, lo sabes desarrollar. La sostenibilidad. Contanos un poco, ya entrando al mercado, dónde estás, puedes vivir de eso. Contanos un poquito por ese lado. Ya, aquí es algo bien paradójico, digamos, ¿no? A nivel mundial, el videojuego es la empresa, el área de la industria creativa que más dinero genera, ¿no? Es más que el cine, más que la música, combinados incluso, ¿no? El videojuego es un monstruo. Pero aquí todavía está en pañales, ¿no? Porque no hay, digamos, esa visión. Todavía la gente tiene muy estigmatizado el videojuego, ¿no? Piensan que el videojuego es para gente, para niños, digamos, o para gente que no ha madurado, ¿no? Que ven a una persona mayor jugando y dicen, no sé, ¿no? Y el promedio de personas que juegan ahora es de 40 años, ¿no? Entonces, si lo ves desde ese punto de vista, no están para niños, digamos, ¿no? Ellos no son los que van a pagar el videojuego, ¿no? Sino ya personas que están en bastante edad, digamos. Sin criterio de consumo. Exacto. Entonces, aquí en Bolivia soy parte de una empresa justamente que desarrolla videojuegos, pero los hacemos para otras empresas, ¿no? Nuestro negocio es business to business, digamos. Entonces, si digamos una empresa quiere mostrar al público un producto, nosotros le hacemos un videojuego para que ese producto llegue de una manera más amigable, digamos, a su público, ¿no? Así nos estamos sosteniendo, ya tenemos 10 años en el mercado. Entonces, de esa forma sí es viable hacer videojuegos en Bolivia, ¿no? Y creo que todas las empresas que hacen videojuegos hacen también este tipo de juegos para otras empresas, ¿no? Que son juegos publicitarios, digamos. Terciarizan, digamos, tú estás como trabajando por una empresa grande. También hay esa figura, ¿no? Hay empresas grandes que buscan mano de obra barata, normalmente Latinoamérica es ese mercado, pero en Bolivia no tenemos todavía la capacidad técnica ni en números de lo que se necesita para la demanda que tienen las empresas de afuera, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, laboratorios, bancos, ese tipo de negocios, de empresas, buscan videojuegos para llegar a su público. ¿No? Entonces, ellos son nuestros clientes, básicamente. Entonces, de esa forma es que nosotros podemos vivir de hacer videojuegos, ¿no? No son videojuegos comerciales que una persona los va a poder comprar para PlayStation, por ejemplo, pero sí es un videojuego que lo van a jugar los clientes de cierto banco, digamos, ¿no? Esa es otra arista del desarrollo de videojuegos también. O sea, dentro del marketing de las empresas hay videojuegos. Yo me estoy enterando de eso. Sí, hay bastante, ¿no? Y se mueve mucho con las ferias, ¿no? Con la Expo Cruz, con la de Cochabamba, la Ficobol, todas estas siempre tienen stands bastante llamativos, siempre tienen alguna pantalla táctil que tiene un videojuego o los lentes de realidad virtual, ¿no? Se da bastante este aspecto, ¿no? Entonces el videojuego siempre está, digamos, presente en muchas áreas, no tanto culturales, netamente, como totalmente comerciales, publicitarias, digamos, y además como forma de distribuir la cultura, ¿no?
Claro, un poco lo que me dices está dentro, porque las empresas contratan compositores, contratan músicos para sus spots, contratan artistas, contratan diseñadores. O sea, está dentro de la línea, digamos, cultural de producción de hacer un videojuego. Es como componer una canción. Sí, tiene Más bastante. Sí, sí, sí. Obviamente los presupuestos que se manejan son más pequeños porque todavía hay muy pocas empresas que apuestan realmente por el videojuego. No le ven todavía el potencial que tiene, pero sí se pueden hacer cosas interesantes, ¿no? ¿Cuánto es lo más que han cobrado por producir un videojuego? Hemos tenido la fortuna de hacer un videojuego para personas en Estados Unidos, y también para Canadá. Entonces hemos llegado a cobrar más de $5,000 por un desarrollo relativamente pequeño, ¿no? Que aquí no se hubiera pagado ni la cuarta parte, Claro. pero hemos tenido esa fortuna. Y a nivel nacional, una experiencia de un consumo interesante que haya... Bueno, a nivel nacional hemos trabajado como una experiencia, ¿no? La glorieta, el tema de la glorieta en Sucre. Hemos hecho una recreación de cómo era la glorieta en sus tiempos de gloria, ¿no? Entonces las personas van a la glorieta, se ponen lentes de realidad virtual y pueden ver ese espacio, ¿no? Como era, digamos. Y también para Sucre, casualmente, para el Parque Cretácico, nosotros he visto ese radio. Sí, nosotros hemos hecho la experiencia para que vean cómo era el Cretácico cuando los dinosaurios estaban caminando, digamos, ¿no? Entonces, esas dos han tenido, digamos, un presupuesto interesante para llegar a hacer ese tipo de experiencias, ¿no? Claro. Pero más que un videojuego, es un video. Sí, es una experiencia, exactamente, sí. Pero está dentro de lo que se hace también en videojuegos, ¿no? Están bastante relacionados, digamos. Ya, me ubico, porque yo lo veía más como un consumo, claro, por el efecto de 3D que tienes que darle, claro, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, un poquito ya entrando a la ciencia mismo del videojuego, existen, me imagino, videojuegos nacionales, producción nacional. Estoy cero, me salí muy joven de ese tema porque la música me agarró. Claro. Pero existen videojuegos nacionales que generan un público, que se venden. ¿Hay algo así en el mercado nacional de videojuegos? Y a la escena del desarrollo de videojuegos te lo pongo... justamente me mencionas la música, así que te lo voy a poner, digamos, en ese lenguaje. No sé si te ha pasado, yo cuando estaba en colegio tenía una banda de rock que teníamos y ensayábamos hasta una presentación, llegaba la presentación, ¡puf!, se dispersaba. Lo mismo pasa con los videojuegos aquí en Bolivia, ¿no? Normalmente hay jams, que son eventos donde las personas se juntan a hacer un videojuego en un determinado número de horas o días, muy cortitos y son maratónicos. Y cada uno aporta, digamos, yo aporto el arte y él va a aportar la programación y él va a aportar la música y hacemos un videojuego en este jam, ¿no? Los game jams. ¿La creatividad del videojuego alguien lo plantea o...? Normalmente surge del grupo, ¿no? Entonces es algo que se va formando en el evento, ¿no? Y normalmente tienen una temática, esa temática se la revela el día del evento y se hace el videojuego y entre estas 3, 4 personas o el equipo que se junten, ¿no? Normalmente pasa lo mismo que en las bandas, ¿no? Se juntan, hacen ese prototipo, ese juego y ¡puf!, desaparece el grupo, ¿no? Y no hay un seguimiento. Entonces, los videojuegos que se están haciendo aquí en Bolivia son a pulmón, ¿no? Son personas que están perseverando y que están dándole de sus propios recursos el hacer esta construcción del videojuego, ¿no? Este desarrollo. Pero en el caso del jam, ¿alguien organiza el jam? Sí. A ver, o sea, debe haber un gasto de dinero, aunque sea para el espacio físico donde se juntan, no sé. Sí. ¿Y quién patrocina eso? Normalmente sale del bolsillo del organizador. Te comento, yo soy organizador del Global Game Jam aquí en La Paz. Es un evento que se da a nivel mundial. Es un día en enero, 2 días, perdón, en enero, que mucha gente en el mundo se junta a hacer videojuegos. Y varios países tienen sus sedes, cada ciudad tiene su sede para hacer este evento, ¿no? Entonces, yo como organizador tengo que buscar el lugar, tengo que poner muchas veces, si es físico, porque los últimos años con la pandemia y todos los conflictos que han habido, ha sido en línea, ¿no? Online.
Pero cuando es físico, cuando es el espacio, digamos, hay que buscar. He estado con tratamientos con la alcaldía, digamos, para que nos cedan un espacio, nos los han cedido, pero tengo que poner también el tema de bebidas, de snacks, para que la gente esté, porque se quedan a trabajar desde la mañana hasta el día siguiente, ¿no? Claro, escritorios, internet, todo eso tienes que coordinar, que esté en el espacio, ¿no? Que sea cómodo trabajar para ellos ahí. Entonces, sí. ¿Y cuántas personas participan en un jam de estos? Tal vez alguno que hayas organizado. ¿Cuál es tu récord? El récord creo que ha sido 50 y tantas personas, ¿no? Aquí en La Paz. Lo hemos hecho con la Universidad Católica, justamente con la carrera de mecatrónica. Ese ha sido uno de los más grandes. Después el posterior creo que ha sido el que hemos hecho con la alcaldía, y ese también ha estado por los 40 y tantos participantes, ¿no? ¿Duermen ahí? Duermen, o sea, algunos sí se llevan su sleeping, duermen un cachito y siguen metiéndole, ¿no? Otros le meten así, no duermen y están zombies, digamos, al día siguiente, ¿no? Y bueno, tienen un prototipo. Entonces, lo malo es que muchas veces ahí se quedan, ¿no? Hacen el prototipo, hacen un juego que en muy pocas horas se hace algo pequeño, muy pequeño, claro, y ahí lo dejan, ¿no? Es como que ahí mandan, digamos, hasta aquí, y no hacen un seguimiento porque conlleva recursos que tal vez no tienen, ¿no? O sea, ¿se crea un solo producto en ese jam? Claro, cada equipo crea un producto. Crea un producto, sí. Pero ese producto no llega hasta el desarrollo final. No. Se queda en parte del proceso. Sí, se queda en el prototipo, ¿no? Que normalmente el videojuego lleva el prototipo, luego una etapa alfa, beta, que son las etapas de prueba, donde se están haciendo testeos y cosas, y luego se hace el release final, el lanzamiento final, pero nunca llegan a ver estas otras etapas, ¿no? Siempre se quedan en la parte del prototipo. Pero después del prototipo puedes con ese prototipo buscar un financiamiento para decir, bueno, mira, hay aquí una opción, hay una oportunidad, algo. Sí. Y te comento, digamos, aquí en Bolivia hay un equipo de desarrollo que se llama Páramo Games, que es de Cochabamba, que están haciendo un juego que se llama Llamaland, ¿no? De llamas de los animales. Y ellos sí se están moviendo bastante, ¿no? Ellos han asistido a eventos internacionales de desarrolladores de videojuegos, justamente, uno, buscando financiamiento y dos, buscando promocionar el videojuego, ¿no? Claro. Y les está yendo relativamente bien porque ya el juego tiene bastante prospección a publicarse, entonces les está yendo bien por ese lado. Pero todavía no está... Está en proceso de, ¿no? Ya han alcanzado el prototipo, ya han llegado a la fase alfa y beta, y yo creo que ya están a punto de llegar a la etapa final, digamos, del desarrollo del videojuego. ¿Y eso es con sus propios recursos? Exacto, ese es el tema, ¿no? Muchos de los equipos tienen la intención, o las personas tienen la intención de hacer el videojuego, pero la falta de recursos es donde se truncan, porque es dedicarle horas de tiempo libre que tienes a seguir trabajando en el desarrollo de videojuegos, ¿no? Y al principio es bastante bonito porque es algo nuevo y ves los cambios bastante rápidos al inicio. Pero a medida que pasan los días, los meses, sigues viendo lo mismo y el progreso es poco, entonces el entusiasmo decae y se lo va dejando, y ese es normalmente el ciclo de vida del desarrollo de un videojuego, ¿no? Llega así un pico y luego va de descenso y ahí se queda. O sea, el costo real de un videojuego es la mano de obra. Exactamente. No hay otro costo más allá de... Pueden haber otros costos, ¿no? Licencias, digamos, de uso de ciertos programas. Mayormente eso, ¿no? Después la mano de obra, ¿no? El tiempo de trabajo que uno le invierte. O sea, realmente un pago a la creatividad. Sí. Un poquito después quiero que me cuentes lo que no sé. Ahorita estoy más con una serie de preguntas. Porque me parece interesante, me hablas, hay un consumo nacional de videojuegos, un dinero que sale para videojuegos. Los videojuegos se compran en línea normalmente. Ese dinero se va directo afuera, porque estás pagando afuera la línea, porque aparte no hay un impuesto que pagues por comprar un videojuego afuera. Sí, aquí no. En otros países sí, ¿no? Claro. Ahora, lo que se desarrolla aquí, ¿se vende aquí? ¿Hay mercado? ¿Alguien consume algún videojuego nacional y paga algo? ¿Hay algo de eso? No. Lastimosamente, apuntar a hacer un videojuego para el mercado boliviano no es para nada viable, ¿no? Es algo que no vas a tener rédito.
Cuando haces un videojuego siempre tienes que apuntar a un público internacional, por lo menos Latinoamérica, ideal salir así a Estados Unidos, incluso Asia, ¿no? Para que tu videojuego realmente tenga un potencial de ¿Eso es por el volumen del mercado nacional? Sí, y porque normalmente el producto que se hace a nivel Bolivia es más cultural, es más de nicho. Eso es bastante bueno, pero no es apreciado, ¿no? Aquí el consumidor de videojuego ahorita está en una etapa bastante, entre comillas, entre muchas comillas, inmaduro, ¿no? Es comparándolo con el cine, es que consumen solamente películas hechas en Hollywood, digamos, Rápidos y Furiosos, Claro. no sé, este tipo de películas, ¿no? Entonces, son pocas las personas que van un poco más allá y juegan algo más, que aporte más, digamos, al videojuego como aspecto cultural o de arte, ¿no? Entonces, ese es el tema del mercado nacional. Sí consumen videojuegos, compran PlayStation, se compran juegos, se compran créditos para algún juego de celular y todo, hay consumo. Pero cuando sale un videojuego boliviano es como que bien, digamos, ¿no? Pero no van a llegar a pagar, digamos, por el videojuego, ¿no? Entonces el mercado boliviano en ese aspecto no es un buen mercado para los mismos desarrolladores bolivianos. Pucha, complicado. No es por el volumen, es porque, o sea, efectivamente, si el mercado nacional consumiera lo nacional, podría financiarse juegos nacionales. Sí, y bueno, no es algo tan poco que sea del país exclusivamente, ¿no? Los videojuegos culturales que son los que se dan más porque son los que no hay demasiado, digamos, y es lo que el boliviano aspira a hacer también, dar a conocer su cultura mediante el videojuego. A nivel mundial no tienen mucho pegue ese tipo de videojuegos, no son muy de nicho. Normalmente son los juegos de disparos, los más de acción, los más rápidos y frenéticos, los que tienen más mercado, ¿no? Entonces ahí chocan un poquito, pero no es un impedimento para hacer videojuegos, ¿no? Se siguen haciendo y se siguen consumiendo. Hay un videojuego, por ejemplo, aquí hecho en Bolivia que se llama The Violinist, que es básicamente un juego para tocar violín, que lo ha hecho una persona, solamente una persona, y lo ha lanzado al mercado y no tiene nada cultural de Bolivia, nada folclórico, digamos. Claro, ¿no? cualquiera que quiera aprender violín. Exacto. Y bueno, le está yendo bien, digamos, ¿no? Ha tenido algunas descargas y todo, entonces hay ese tipo de producción también, no solamente que traten de la cultura de Bolivia, ¿no? O sea, tú cobras por descarga de tu juego. Sí, sí, depende del modelo de negocio, ¿no? Hay varios modelos de negocios en el tema de videojuegos. Normalmente el modelo más convencional, el de los independientes, es que haces tu juego y alguien te paga por bajarse el juego y jugarlo y ya, ¿no? Ese es el modelo premium. Y hay otro modelo que es el de microtransacciones, que tú te bajas el juego gratis, pero tienes publicidad ahí, o si quieres comprarte alguna cosa interna del juego, tienes que pagar con dinero para tener esa cosa. Entonces, hay bastantes modelos de negocios, ¿no? Es dependiendo del juego, es cómo vas a generar el ingreso. Y lo que tú me decías, si tú haces un videojuego y le va bien y lo publicas y te lo compran en Estados Unidos, por ejemplo, normalmente el lugar donde lo has publicado se queda con un porcentaje y el más grande te llega a ti, ¿no? Es normalmente ese. Y nosotros tenemos la ventaja de que, si bien tenemos que declarar los ingresos que recibimos del extranjero, no tenemos que dar un impuesto real o fuerte como es en otras partes del mundo, ¿no? Entonces, alguien que logre dar el hit va a ganar bastante bien, ¿no? Por ese lado. Tal vez debe haber diferentes modelos en esto que te voy a preguntar, pero el videojuego no es un producto que lo encajonas y lo lanzas. Está vivo en algún servidor, en una nube, o sea, está desarrollándose todo el tiempo, ¿no? No es algo a la antigua, porque antes se daba un cassette y chao, ¿no? Con eso tenías tu videojuego. Y claro. te gusta, ¿no? Ahora ya incluso puedes trabajar en redes. ¿Cómo funciona? Porque tenemos un pésimo servicio de internet. Imagino que mantener un juego así desde acá debe ser complicado. Sí, ha mejorado bastante el tema del internet. O sea, como te digo, yo he tenido computadora gracias a mi papá desde muy pequeño, entonces he visto cómo ha sido desde tener internet por teléfono, el dial-up, el WiMAX, que era un desastre, ahora la DSL, luego la fibra óptica. Entonces, ha mejorado bastante. El alcance no es para nada bueno, pero bueno, ya tenemos, digamos, ¿no?
Por ese lado sí, los videojuegos están vivos en un servidor que normalmente para PC es Steam, así se llama la plataforma, digamos, donde uno sube su videojuego y otras personas pueden descargarlo, ¿no? Tú pagas un espacio en ese... Pagas una licencia de publicación, es una sola, ¿no? Son $100 que se paga y tú tienes el acceso a la plataforma. Porque ellos van a sacarle un porcentaje de cada venta que hagas. Claro. Entonces ese es su pago, digamos, ¿no? El pago fuerte que ellos pueden tener. Y si tu videojuego tiene millones de descargas, ellos ganan millones de pedacitos de cada compra que hacen, ¿no? A nivel Bolivia todavía no tenemos ningún videojuego que haya tenido ventas significativas en esa plataforma que te menciono, pero este Llamaland, por ejemplo, que te menciono, yo creo que sí va a tener un buen número de descargas y de compras. The Violinist también está, digamos, con una prospección pequeña, pero sí ha tenido, digamos, ¿no? Entonces son pequeñas iniciativas que se han generado aquí en Bolivia que están ya tocando las puertas, digamos, de lo que podría ser el boom, ¿no? ¿Y cómo se ve dentro de tu rubro, dentro de tus compañeros, el futuro? O sea, ¿estamos apuntando a algo o la idea es, no, tengo que irme a algún lado para esto, estoy ahorrando para irme porque acá esto va a ser siempre así? Mira, te comento algo interesante. Ha habido una universidad que ha abierto la carrera de videojuegos aquí, de desarrollo de videojuegos a nivel técnico. ¿Cuál? La Univalle, ¿no? Entonces ellos han tenido esta apertura, digamos, pero no les ha ido tan bien. La carrera al final se ha cerrado, creo que ha tenido unas 2-3 promociones, y lo que pasa es que la gente sale y ¿dónde trabajo? ¿No? Es como que no hay un mercado todavía. Claro. En Bolivia no hay empresas, somos muy pocas las empresas que todavía estamos haciendo videojuegos. Entonces, para ellos, digamos, la mira tiene que ser trabajar afuera, ¿no? Y de forma remota lo puedes hacer tranquilamente, ¿no? Hay casos de gente que está trabajando en empresas de Bolivia como en Ubisoft. Ubisoft es una empresa francesa que hace videojuegos de millones de dólares y hay personas de Bolivia que están trabajando en esa empresa. Entonces, a eso se debería apuntar como individuo, digamos, ¿no? A nivel de equipo de desarrollo aquí en Bolivia, todos mencionan de que alguien tiene que dar el hit, sacarla del estadio, digamos, la bola para que se genere mira, le está yendo bien, yo también puedo ser ese, ¿no? Todavía no tenemos ese primer impulsor, digamos, pero eso es lo que se está esperando, ¿no? Yo creo que ya estamos cerca, ¿no? Ha madurado bastante la escena con respecto a cuando yo he iniciado aquellos años del 2012, y hay más. Cabas, aquí hay tanto tema para, si bien yo no apoyo la violencia, pero somos el país de la capital del narcotráfico en el mundo. Podríamos tener juegos de eso, increíbles. Justamente ha habido una de estas empresas gigantes de desarrolladores de videojuegos, tiene un videojuego que se llama Tom Clancy y Wildlands, Tierras Salvajes, y lo ha hecho aquí en Bolivia. Estaba ambientado aquí en Bolivia, era un juego de presupuesto de millones y millones de dólares y lo ha ambientado aquí en Bolivia. Tú juegas el videojuego y evidentemente tiene minibuses, tiene un entorno que es bastante reconocible de Bolivia. Las personas hablan dentro del videojuego y tienen un acento muy mexicano, pero bueno, no se puede pedir todo, ¿no? Pero lo trataban a Bolivia como un narcoestado. Entonces el gobierno ha parado la oreja, esas veces estábamos con el gobierno de Evo Morales y ha dicho, no, aquí no pueden hacer esto, Cancillería ha hecho reportes. A la empresa no le ha importado, ¿no? Obviamente la gente, de hecho aquí en Bolivia lo ha jugado más todavía, pero ha habido eso, ¿no? Eso que tú dices, justamente de que aquí se puede hacer ese tipo de videojuegos, ¿no? El argumento, el lugar, conocer, producir, por eso te digo, es un negocio de creatividad, entonces más allá de la técnica está la idea. Sí. El tener acceso a una idea brillante que otros la pueden explotar, pero tú la claro, también, por ejemplo, bastante coyuntural, tema que ahora estamos con los bloqueos y todo eso. Hay una persona que está haciendo, un joven que está haciendo un desarrollo de videojuego para ir a desbloquear, ¿no? Entonces tú ves el videojuego y desahogate. Exactamente, ese es el tema, ¿no? Entonces el videojuego te puede dar ese tipo de
soporte, ¿no? De tengo una idea y la quiero plasmar y porque estamos bloqueando voy a desbloquear en mi videojuego y lo haces en videojuego, ¿no? Te da esa facultad, digamos, ¿no? Bueno, el videojuego ese que lo está desarrollando está hecho con bastante inteligencia artificial y la inteligencia artificial no está bien vista, digamos, en el panorama global de desarrollo de videojuegos, ni por los consumidores ni por los que hacen los videojuegos, porque siempre choca un poco con el arte, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Sí, pero lo está haciendo y está funcionando y tiene, en TikTok, por ejemplo, tiene un montón de vistas del juego y de cuándo va a salir, cuándo va a estar listo. Entonces, se están generando ese tipo de pequeñas, digamos, ideas que se están desarrollando también. Un poquito pasando, si a nuestra participación, ya que lo estamos mencionando afuera, ¿viste? Tú estás organizando un jam con otras conexiones. O sea, los videojugadores están conectados en todo el mundo, para ellos no hay fronteras, están hablando entre... No saben, ¿no? Los países se han roto fronteras. Nosotros estamos a esa altura, hay aquí grandes videojugadores, consumidores del producto, que están en rankings, que viajan. ¿Hemos entrado ya a ese mundo? Todavía no, pero ya estamos... Bueno, te diría que sí. Lo que pasa es que en los videojuegos hay bastantes aristas. La que tú tocas, por ejemplo, es la del consumo, ¿no? Desde el lado del consumidor. Y ahorita también están los eSports. Son los videojuegos como un deporte ya más serio, ¿no? Porque incluso medios, cadenas internacionales ya los transmiten, ¿no? ESPN ya te transmite una partida de un videojuego porque tiene un premio millonario por detrás que ya vale la pena mostrarlo, digamos. Bolivia tiene un representante de uno de estos videojuegos que se ha ido más al Perú, pero está jugando en estos torneos que tienen premios millonarios, ¿no? Y por llegar a un quinto lugar ya tienes tus cientos de miles de dólares asegurados, ¿no? Entonces ya hay una persona por ese lado. En los Fighting Games, que son juegos de peleas, también tenemos un representante boliviano que ha llegado a un concurso en Asia y lo ha ganado. Entonces tenemos ya también por parte del consumo, digamos, también ya tenemos representantes de parte de eSports, ¿no? Poquitos y contados, con menos de una mano, pero ya existen, ¿no? Ahora, ¿por qué son pocos? En un videojuego, seas boliviano, seas chino, seas cuál, ¿dónde está el que no? Porque en deporte sabemos, campos, entrenamientos, es difícil. Pero en este tema podría ser un campeón hipermundial viviendo en el Alto o en Achacachi. Tú le has dado al clavo hace un momento. El internet, si bien ha mejorado, como te decía, las latencias que tenemos, lo que pasa es que en estos juegos competitivos necesitas milisegundos de reacción para ser competitivo. Y si aquí el servidor te mandas tú el clic y pasa, no sé, un rato hasta que te responde, ya has perdido la ventaja competitiva que tienes contra otro que está jugando en Argentina, que responde instantáneamente a la misma acción, ¿no? Entonces, esa es bastante la razón por la que todavía estamos despegando, pero ya estamos mejor, digamos, ¿no? Ya se están dando estas situaciones. Entonces, yo creo que estamos ya en una etapa donde se van a dar más de estas situaciones de oportunidades. Y a nivel interno, ¿hay también campeonatos en Sport, en Fight? ¿Organizan? Porque todos tienen el mismo internet, entonces tienen la misma... Sí, se hacen bastante, ¿no? Hay streamers, gente que hace transmisiones en internet que organiza estos concursos. También hay iniciativas que han trabajado con la alcaldía, que el Chucuta Gamer, por ejemplo, que es básicamente estos torneos, ¿no? De videojuegos que se dan. Hay iniciativas, ¿no? El nivel es bajito y lo malo es que el premio también es bastante simbólico, digamos, ¿no? Estamos hablando de que ya el ganador se va a llevar su mouse y su teclado y no son, digamos... para que le metas duro. Exacto, no te da para que te dediques a eso y que puedas vivir de eso, ¿no? Como en Perú, por ejemplo, que ya tienen apoyo de marcas, ya tienen auspicios de marcas como si fuera un equipo de fútbol, digamos, y que podrías dedicarte a vivir de eso, ¿no? Aquí todavía estamos bien en pañales en ese sentido. Ya se están dando diferentes escenarios, está mejorando esa área, pero todavía está ahorita creciendo, digamos.
O sea, te has metido en algo duro de pelear. Sí, tanto del consumo como del desarrollo. Ajá. Está mejorando, porque incluso el Internet ahora con la llegada de Starlink, yo creo que realmente todas esas áreas rurales que no tenían acceso y no tenían ni la más remota idea de que se podía hacer un videojuego, se van a ir enterando eventualmente y van a surgir más iniciativas también, ¿no? Claro, Starlink nos va a dar un salto, vamos a estar iguales a cualquier país en Sudamérica. Sí, porque eso hacía mucha falta, ¿no? Es el que todos tengan el mismo acceso a la red. Es claro, incluso va a abrir trabajos para muchos, porque van a poder trabajar desde acá a un nivel. Había mucho turista que viaja con su computadora porque viaja trabajando. Exacto. Y evita Bolivia simplemente porque no puede trabajar. Sí, justamente eso se espera que cambie y bueno, por nuestra área más específica del desarrollo de videojuegos es lo que te mencionaba, ¿no? Que espero que hayan, no sé, una persona en un pueblo remoto que diga, mira, puedo hacer un videojuego de internet, descargarme cosas y ya empiece, ¿no? Obviamente va a pasar un tiempo, pero ya deberían darse esas facilidades y oportunidades también. El link del videojuego con la música es bien fuerte. De entrada hay conciertos de música de videojuego. Sí. ¿Cómo manejas toda esa parte en tu desarrollo, la parte musical? Hay en Bolivia, deben haber más, obviamente, pero yo conozco a dos personas muy, muy grandes en lo que es la música para videojuegos. Una es Manuel Soruco de Santa Cruz, que se ha ido a vivir a Uruguay, y otro es Gabriel Gallardo, que él hacía música aquí para videojuegos y se ha ido a vivir a Alemania, justamente persiguiendo la carrera de musicalización y efectos de sonido para videojuegos. Y aquí tenía una banda que se llamaba Árbol Difunto, que era bastante experimental y le ha ido bien, me parece, en la escena musical más convencional, digamos. Pero su pasión era siempre hacer la música para videojuegos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un desarrollo más importante, digamos, más nuestro, más de autor, recurrimos a una de estas dos personas porque son las que tienen más conocimiento, digamos, ¿no? Hay también otras personas que se dedican, ahora no se me vienen a la mente, pero ellas son las dos personas que están más ligadas, ¿no? Esa área de la música, del sonido como tal, porque es muy como del cine, ¿no? Tiene que ser muy a la medida del videojuego, tiene que tener cierto ritmo, tiene que tener cierta consonancia con lo que uno está viendo en pantalla, con la interacción que tiene el jugador, además que tiene una capa más, digamos, justamente el tema de la interacción. La música no es plana como en el cine, que es una secuencia y la pones y funciona porque la secuencia siempre va a ser la misma. Claro. En el tema del videojuego existe la interacción y si el jugador a media toma, digamos, se cae y no llega al lugar, la música cambia dinámicamente, ¿no? Entonces eso se tiene que pensar también desde el área de la composición, cómo va a funcionar, qué instrumentos entran como capas, qué instrumentos salen, hacia dónde se va el tono de la música, ¿no? Es tal vez una capa más que se le añade al tema de la música y del sonido. Y perdón la ignorancia en este tema, pero me imagino que también el tema de la música tiene que tener poco peso, tiene que ser no ser muy pesada en la estructura misma del videojuego, para no ocupar mucha memoria, mucho espacio. Entonces tienen que usar otro tipo de instrumentos electrónicos netamente. Antes era bien restringido, ¿no? Claro. Por ejemplo, si hablamos del Atari, por ejemplo, eran sonidos bien limitados, ¿no? Eran muy limitados. A medida que han ido evolucionando, el sonido se ha ido ampliando, digamos, en la gama de posibilidades que uno tiene. Actualmente un videojuego puede tener el sonido que le dé la gana, ¿no? Ya no hay compresión, por ejemplo, estamos hablando de archivos sin compresión WAV. O sea, puedes grabar en vivo algo. Exacto, puedes tener una orquesta metida en el videojuego y que funcione dinámicamente, como te digo, que en partes más tranquilas simplemente estén flautas y cuando ya entres a la acción entren los vientos, los metales y ya. Eso se da bastante en el videojuego actual, ¿no? Es bastante amplio lo que se puede hacer, ¿no? El límite es bastante elevado de lo que uno podría llegar a hacer. El tema es hacerlo. Había aquí una
banda, los Surfing Wagner, no sé, creo que siguen, te ubicas, ¿no? Sí, sí, sí. Que, bueno, hacían surfing rock, pero usaban unos instrumentos electrónicos que yo no los entendía muy bien y que me sonaban a juegos electrónicos. ¿Hay alguna banda ahorita vigente que está reputiendo, emulando música de juegos electrónicos? Me interesaría tenerla aquí. Claro, no tengo el conocimiento. Surfing Wagner es una buena referencia. Este tipo de música que tú mencionas es el chiptune, así se llama. Chiptune, exacto. Entonces, sé que en Buenos Aires, en Argentina, hay una escena bastante grande de chiptune que funcionan, son músicos que hacen música hackeando los Game Boys, los Super Nintendos, y le sacan los sonidos directamente como DJs para hacer música con esto, ¿no? Y hay una escena bastante grande allá en Argentina, ¿no? Aquí todavía no he visto, tal vez hay, me gustaría que haya, la verdad, pero todavía no lo he visto aquí. Es otra área que se puede explorar también con videojuegos. No es netamente videojuego, pero sí está ligado, digamos. El tema, todos tienen su lado oscuro, el tema de la adicción al videojuego. No sé de casos aquí, sé de casos personales de amigos que tengo que han tenido problemas serios con sus hijos, de que exageraban, de que les costó mucho sacarlos de ese encierro, porque desde muy chicos, como vos con tu papá, me imagino, ¿no? Que desde chico estás y sin querer entras en ese mundo. Es importante, se considera, hay censura sobre eso, hay cosas que no hay que hacer, que les dicen esto está prohibido en un videojuego porque es adictivo, esto pueden usar, cierto tipo de drogas electrónicas, digamos. ¿Existe eso? Sí, existe, y es un punto bastante importante, digamos, en el área del desarrollo de videojuegos, porque hay, bueno, como te mencionaba más antes, hay el diseño de videojuegos como tal. Y hay patrones, digamos, oscuros de desarrollo de videojuegos que son justamente los que hacen que las personas puedan quedarse adictas a este tipo de videojuegos, ¿no? Porque es muy de la psicología de Pavlov, que tienes la recompensa cada cierto tiempo y la gente se genera dopamina y se hace adicto al juego, ¿no? A las mecánicas que tiene el juego. Y hay mecánicas exclusivas que tú como diseñador puedes utilizar para hacer que la gente se enganche y quiera jugar más y pague más y se enganche, ¿no? Entonces son patrones oscuros que se pueden hacer en el videojuego para sacarle más plata básicamente a las personas, ¿no? Pero hay quienes detectan eso y hay una policía, digamos. No. Sería básicamente los padres de familia los que tendrían que poner el paro, diré. No hay, digamos, no. Los celulares para los chicos siempre sale el mensajito de cuidado pero de ahí a que alguien haga realmente algo, no. Sí, yo sé de casos de chicos así que le han sacado la tarjeta al papá para meterle plata al juego y pues lo han hecho y han gastado así sin querer queriendo un montón de dinero. Claro. Y sí, son temas serios que se da también en el desarrollo de videojuegos, pero son patrones oscuros, digamos, ¿no? O sea, cuando uno estudia diseño de videojuegos, sabe de su existencia y ya uno elige irse por el camino oscuro, y que tampoco es fácil hacerlo, ¿no? Porque si no todos lo harían y todos serían millonarios, pero existen, ¿no? Están ahí. ¿Qué política, no quiero hablar estatal, pero qué tipo de política en la educación crees que debería haber? Porque tenemos una educación, o sea, lo que hacen mis nietos es lo mismo que he hecho yo en colegio. Es, más allá de enseñarte a encender una computadora y manejar algunos paquetes, no ha habido un gran avance. Y yo me imagino que todos estos chicos que están ya en el desarrollo están más avanzados que sus propios profesores en muchos temas. ¿Qué tendría que cambiar? ¿Cómo podría adaptarse un poco la sociedad para entender mejor esto del videojuego, para que sea parte normal y no un problema? Siempre es visto como algo, no sé, siempre lo he escuchado como lo que tú has dicho, ¿no? Puta, qué bien, pero lastimosamente le gusta el videojuego, ¿no? El tema de las chicas, de las mujeres, de que está ahí encerrado con los amigos horas y días. ¿Cómo crees que podría esto educarse de una manera que
que pase a ser del lado no oscuro, ¿no? Claro, esto se da muy, muy a nivel mundial, digamos, ¿no? Tengo unos amigos que son de Guatemala, nos juntamos de México, varios amigos, y la otra vez estábamos charlando justamente de que no existe una palabra para la persona que aprecia los videojuegos como lo tiene el cinéfilo, digamos. El que juega al videojuego es gamer, y cuando tú escuchas la palabra gamer, ¿qué te imaginas? Un chico que está ahí con su comando, está ahí... Exacto, es muy limitado, digamos. No hay un cinéfilo equivalente en el videojuego. Pero lo que se podría hacer es que en los colegios, por ejemplo, los chicos van a jugar videojuegos, ¿no? No se les puede decir que no. Entonces sería bueno que jueguen ciertos videojuegos para que sepan que el videojuego no siempre es disparar y carreras y explosiones, y que hay juegos que aportan algo más. Entonces ahí conoces otra área del desarrollo de videojuegos, un área que te muestra un poco más de innovación y de expresión como tal, ¿no? Sería bastante bueno que los colegios tengan, no sé, como cuando te hacían leer ciertos libros, igual con los videojuegos se podría dar ese tema, y yo creo que sería mucho más interesante y entretenido, ¿no? A mí me pasó eso, yo tengo 4 hijos, y yo tenía juegos de chico, pero no era muy aferrado, la verdad, a ese tema, porque me gustaban otras cosas. Éramos de motos, de salir, adrenalina. Entonces evité videojuegos en mi casa, evité todo lo que pude, hasta que apareció el Guitar Hero, que me enamoré del Guitar Hero y compré, y la verdad fue una de las mejores cosas que hice, porque educó a mis hijos a nivel musical, pero lo que yo no hubiera podido hacer en décadas, lo ha hecho en meses, ¿no? Entonces ese tipo de videojuegos, ese tipo de meter ese tipo de cosas a los chicos, creo que es lo que tú dices, ¿no? De enseñarles que hay otras cosas que sí te dan ciertos placeres que te son útiles, que te van a servir más allá de simplemente ganar puntos o acumular cadáveres. Exactamente. Hay una expresión, bueno, una expresión, es un dicho de Huizinga, que es un filósofo, que decía que ya no somos Homo sapiens, sino que somos Homo ludens, porque nosotros jugamos. Él dice que el juego es antes de la cultura. Primero jugamos y gracias a jugar se genera la cultura. Y así en todos los aspectos de la vida. Y eso que tú mencionas es bastante cierto, ¿no? Muchas veces llegas a los chicos o a los jóvenes con videojuegos y pueden aprender de temas que de otra forma tal vez no les tirarían tanta bola, ¿no? El tema de la música, por ejemplo, es genial, el tema del Rock Band, igual que ha sacado todo un videojuego en torno a los Beatles, que jugabas y tocabas las canciones de los Beatles desde la batería, desde la guitarra, desde el bajo, y era pucha, que eso llegue a los chicos, a generaciones más jóvenes mediante el videojuego, es pues una gran herramienta, ¿no? de llegar. Mira, me has dejado sediento de un poco ideas, y por qué no hacen videojuego de esto y esto, ¿no? Que debes recibir muchísima desinformación, gente que este es un tema, funciona, pero si yo ahorita decido, quiero hacer un videojuego de Altalones, no sé, ¿cómo se hace música en temas? No importa. ¿Qué proceso tengo que seguir? Yo no sé nada. Busco un ingeniero encontrar cuál es el proceso. Danos una idea. Uno, para que sepan también la gente, porque es una buena idea de marketing, pero debe ser complicado decir, no me voy a meter en una novela difícil. ¿Cuál sería el proceso para que yo tenga mi videojuego, el que yo me imaginaba? Ya. Normalmente volviendo a medios más tradicionales, digamos, como en el cine, ¿no? Tú quieres hacer una película, con la idea no te va a bastar, digamos, ¿no? En el cine no vas a ir a decirle a las ingenieras, quiero hacer una película de tal cosa. Es que el guión. Exacto. Es muy, muy similar en el tema del videojuego, ¿no? Normalmente las personas que hacen videojuegos hacen algo que quieren hacer ellos mismos, digamos, ¿no? Entonces, si alguien quisiera hacer un videojuego sobre algo, tendría que buscar una institución, alguien que le dé el financiamiento para que ese financiamiento pueda contratar a una empresa que pueda desarrollar ese videojuego, ¿no? Darle pies y cabezas a esa idea, darle un guión, que sí existe el guión para videojuegos, darle una forma, darle pies y cabezas, básicamente, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer un videojuego,
tuyo propio de ti, sería bueno estudiar cómo hacer el videojuego para que por lo menos puedas hacer el guión, digamos, ¿no? Yeah. O algo más, ¿no? Si quisieras tú como hacer un videojuego que muestre la historia del Thelonious, digamos, ahí podrías financiarlo para que una empresa te lo haga y le dé pies y cabezas a esa idea, digamos, ¿no? Y muestres la historia a través del videojuego, no sé, ¿no? O sea, de alguna manera tienes que estar personalmente metido en el proceso, saber de qué estás queriendo decir. Sí, esa es la palabra, ¿no? Saber qué quieres expresar o qué quieres contar con el videojuego. Eso es clave, y que seas parte del proceso de creación, ¿no? No es como que, toma, quiero hacer mi videojuego y a ver qué sale, digamos. Claro. Tienes que estar bien inmiscuido en el proceso. Sí. Y a ver, yo contrato un desarrollador. Te digo, mira, quiero mi videojuego y te contrato a ti. Te voy a pagar un sueldo y, no sé, en tanto tiempo va a estar el videojuego. ¿Me funciona eso? Sí. Con una persona y yo... Con una persona difícil. O sea, lo puede hacer, pero va a ser más lento, ¿no? Tampoco es que más personas lo hagan más rápido, pero sí vas a cubrir más áreas que se van a necesitar, ¿no? Porque solo una persona tendría que hacer arte, tendría que ser modelado, tendría que hacer la programación, tendría que hacer la parte de la música. Hay personas que lo hacen, pero es como son tantas cosas, claro, es mucho más lento. Entonces es mejor tener un equipo, ¿no? Un equipo que lo pueda hacer. Y sí, ese equipo te va a consultar ciertas cosas que quieren mostrar, más o menos como cuando quieres hacer una marca y te hacen un cuestionario de estos para ver el briefing, digamos, de qué es lo que quieres mostrar, cómo lo quieres mostrar, y de acuerdo a eso le van a dar forma al videojuego, ¿no? Es lo que hacemos básicamente con los clientes, ¿no? Dicen, quiero mostrar un producto para el resfrío que muestre el mecanismo de acción de mi producto. Entonces nosotros le damos forma de videojuego, digamos, a esa idea para que llegue a las personas y lo puedan entender, ¿no? Así. Bueno, mira, me has abierto más preguntas que respuestas, porque es un rubro, bueno, para mí muy nuevo, para la gente que ya está metida en eso, no es mi mundo, pero sí pienso que es importante el tema económico, ¿no? Es la parte que me atrae de tu rubro, por eso quería, un poco cuando Álvaro me mencionó, dije, interesante, porque eso sí es creatividad. Un jam, como el que dices, que ha sido parte a nivel internacional, un parte particular, puede organizarse con un fin de decir, no, este jam va a ser hasta sacar el videojuego y que esté funcionando. ¿Da el tiempo para eso o es imposible? Lo que vas a llegar es a lo que dices, al croquis, al armazón. La esencia del jam es que sea corto, digamos, ¿no? Porque si te extiendes un poco más allá, ya deja de tener la esencia, ¿no? De lo que es un jam como tal. Hay iniciativas a nivel Latinoamérica que sí dan el paso. Por ejemplo, el Game Jam Plus es un evento que se ha dado en Brasil, es un jam de desarrollo de videojuegos que tiene varias etapas. La primera etapa es esta del jam. Haces tu prototipo, tienes una idea. Una vez que has concluido esa etapa, se hace un filtrado de todos los juegos que se han desarrollado. Y las mejores llegan a una etapa de mentoría. Entonces ahí siguen aprendiendo cómo desarrollar mejor su videojuego. Si pasan a esa etapa, ya llegan a una etapa de incubación. Entonces ahí ya pueden hacer el videojuego de una forma un poco más sistematizada, digamos. Y ahí ya pueden llegar a hacer concursos de financiamiento mucho más importantes, donde podrías ganar dinero realmente considerable para hacer el videojuego como tal, ¿no? Entonces hay estos eventos. Se dan a nivel Latinoamérica, por lo menos existe esta iniciativa, ¿no? Claro, y tienen auspiciadores que pueden sostener. Exacto, a esa gente, porque el premio de un jam puede ser, bueno, esto ahora les vamos a pagar para desarrollar, salió tan bien que vale la pena invertir. Sí, exacto. Bueno, mira, quisiera ahora que un poquito tú me intentes resumir qué harías tú si tuvieras que poner una legislación, llamémosla, para el manejo incentivo del
de los videojuegos dentro del aspecto cultural. Te digo porque hablo con ministros, con mucha gente, autoridad de la cultura, que igual que yo, tienen la más mínima idea, pero me gustaría contagiar. ¿Qué paso tenemos que dar para que entre el videojuego al mundo de la cultura real y deje de estar? Porque ahorita es oscuro, ahí está el videojuego, ahí están los gamers, pero nadie, no hay un premio nacional, no sé, no hay todavía algo importante referente a esto. Lo que tú mismo has dicho de cinéfilo o melómano, quiénes son, quiénes pueden manejar la historia del videojuego, no sé, aparte, ¿no? Literal, cultural del videojuego. ¿Cómo lo harías si tú tuvieras que tomar la decisión? Ya, wow, son grandes objetivos que se podrían poner para esta área, ¿no? En Argentina hay bastante apoyo gubernamental, incluso tiene una ley que ampara a los videojuegos, al desarrollo de videojuegos. Básicamente esta ley es apoyo para viajes, para eventos internacionales, es una ley de fomento al desarrollo de videojuegos culturales, tienen una etapa de incubación que es justamente que los más experimentados de la industria están incubando a los pequeños estudios que están surgiendo y hacen videojuegos. Entonces en Argentina ya la tienen totalmente lista, ¿no? Ya está funcionando, es una industria que les genera millones de dólares allá. Aquí tendríamos que empezar por cosas más pequeñas y sí se están dando, digamos, ciertos apoyos. Por ejemplo, el premio Eduardo Aroa que existía antes, sí tenía considerados hasta cierto año el desarrollo de videojuegos, ¿no? Entonces, sí era, digamos, como importante ganar un premio Eduardo Aroa con videojuegos, era, digamos, algo notorio. Recientemente se ha lanzado algo similar al Eduardo Aroa, no sé bajo qué concurso, digamos, pero sí es audiovisual y también están considerando al videojuego. Entonces sí se están dando coqueteos, digamos, claro, ¿no? Con esta industria. Pero no hay, digamos, algo realmente importante a nivel de ley que se esté todavía generando, ¿no? Siempre da la sensación de que hay algo más importante que se tiene que tratar que los videojuegos o algo que los cubra, o incluso la misma cultura en general. Siempre pareciera que hay algo más importante y se va relegando, ¿no? Es la coyuntura, me parece, la coyuntura actual que tenemos en el país. ¿Y no será también porque no hay personas como tú que estén ahí tocando puertas, organizando, molestando? Todos los eventos culturales, toda la cultura ha necesitado siempre de llamar la atención, decir, aquí estamos. Sí. ¿No será eso que no tienen? ¿O tienen ustedes personas que están aquí, gente que sí está dentro del ámbito cultural, las ferias del libro, fregando para decir, denos nuestro espacio, ¿no? No sí. somos... Se estaba dando bastante, teníamos ya una comunidad bastante importante, ¿no? La Asociación Boliviana de Desarrolladores de Videojuegos ya tiene una comunidad de cientos de personas, muchas interesadas solamente porque es un área interesante el hacer videojuegos, y otra más pequeña que son los que hacen los videojuegos, ¿no? Y se estaban haciendo alianzas con espacios culturales, ¿no? Como el Centro Cultural España, con el Simón y Patiño, donde se organizaban charlas para público en general sobre desarrollo de videojuegos. Y no han tenido tanta acogida, ¿no? Entonces eso ha sido como que un bajón, digamos. Me parece que ya estamos en una nueva generación de actores de desarrollo de videojuegos a los que tenemos que congregar, digamos, para que hagamos bulla nuevamente, ¿no? Porque hemos tenido antes del 2017, 2018 un boom bastante importante, digamos. Había más equipos, había más gente interesada en el área, pero con el pasar de los años, con los conflictos que han habido en el 2019, pandemia y todo eso, se ha enfriado bastante y ahorita están dispersos, digamos. O sea, la asociación... Está, pero no está. Esa es la figura, ¿no? O sea, no la hemos matado, no queremos dejarla morir, claro, pero tampoco está activa, ¿no? Está ahorita en un letargo, porque justamente... Pero tienen personería jurídica. Estábamos en el proceso y cuando teníamos que terminarlo, justo se ha dado el conflicto del cambio de gobierno con el fraude y todo. Luego la pandemia. Luego el tema del precio ha sido bastante... Es elevado, ¿no? Porque estamos hablando de que somos
digamos, en La Paz 2 estudios formales que hacen videojuegos, que facturan, que están en CEPREC y toda la cosa. A nivel Bolivia deben haber 2 más o 3 más, exagerando. Entonces, si quieres tú hacer una formalización de eso con una asociación a nivel nacional y pagar los 20,000 bolivianos que tienes que hacer para la inscripción de asociación, además tema de abogados, tema de los trámites y todo, es un dinero que se necesita financiar de alguna forma, ¿no? Pero no hay volumen todavía para eso. Exactamente, ¿no? Entonces, ya yo pensándolo por mi parte, me parece que lo más interesante ahorita sería hacer una asociación departamental a nivel La Paz, que sí se puedan registrar otras personas del país con alguna reglamentación que se tenga en los estatutos, y que cada ciudad, cada departamento, Cochabamba y Santa Cruz, que son los más probables, también se hagan sus departamentales, y cuando ya haya un volumen más importante se haga una confederación de empresas de desarrollo de videojuegos, ¿no? Que eso es mucho más viable porque la asociación departamental es mucho más fácil de abrir, no está tan trunca como la que es nacional, ¿no? Y más hay que mantenerla. Exactamente. Eso implica cuotas, implica... Y no hay, digamos, quién va a pagar esa cuota, quién la va a mantener. Ese ha sido, digamos, uno de los peros que ha truncado, ¿no? Porque ya estábamos para dar el paso y ya teníamos incluso al abogado trabajando y todo eso, y se cayó, ¿no? Ya habíamos hecho tema de fundadores, ya están los estatutos, los reglamentos listos, pero es dar el paso y luego qué, digamos. Tenemos los objetivos claros, pero no hay todavía el volumen. Entonces tenemos que volver, como te decía, a juntar, a congregar a los diferentes actores que están así surgiendo por aquí, por allá, por acá, para que se vuelva a hacer la comunidad más viva, digamos, ¿no? del desarrollo de videojuegos. O sea, si ahorita hay interesados que están bien porque digo, yo desarrollo, quiero ir a algún lado y reunirme con todos estos, ¿cuál es el link? ¿Tienen alguna... Sí, ¿algo? Sí, estamos en redes sociales, estamos en Facebook. ¿Como asociación? Sí, sí. De hecho, la asociación sí funciona a nivel internacional, sí estamos considerados como asociación porque somos parte de la LATAM Games Federation, ¿no? Que es una federación a nivel latinoamericano de asociaciones de videojuegos. Y ellos nos mandan becas para asistir a ciertos eventos, y nosotros las distribuimos haciendo convocatorias, ¿no? Lastimosamente, por la economía de nosotros, del país, no se pueden asistir a estos lugares, a estos eventos, ¿no? Nos llegan 10 becas para asistir a la GDC, que es la Game Developers Conference allá en Estados Unidos. Es una beca que te cubre $3,000 de asistencia al evento, pero no te cubre viáticos de viajes, de alimentación, todo eso. Entonces son muy pocas las personas que pueden acceder a ese beneficio, y lo que nosotros es decir, ok, de las 10 que nos han dado, vamos a usar 1 o 2 y el resto ya repártanlas a las demás asociaciones, ¿no? Entonces, a nivel internacional sí tenemos la figura de asociación. A nivel nacional es donde no tenemos la legalidad, digamos, para funcionar, pero sí congregamos a una comunidad bastante importante en WhatsApp, por ejemplo, donde se están conversando y todo, ¿no? Pero, como te decía, ahorita estamos en un cierto letargo con el cambio de gobierno que ha habido, con temas de políticas, sí, es un poco complicado, porque al final sí funciona un poco de la mano de las políticas que se puedan gestar, ¿no? Y si hay tanto caos, es difícil saber a dónde acudir y que mañana ya no esté esa persona o esa institución desaparezca, ¿no? Es un poco complicado por ese lado. Sí, nuestra poca seriedad. Mira, mil gracias por tu tiempo. Ha sido súper rico escuchar algo tan nuevo. Y no sé si quieres decir algo a alguien, cómo convocarlos, cómo encontrarlos a la cámara, diles que te busquen, que los busquen. Creo que hay mucha gente que está en el rubro y que lo que quiere es encontrar un poquito el camino, y tal vez juntándose esas cosas pueden crear, porque como tú lo has dicho, es una parte de nuestra cultura, y creo que eso puede abrirnos puertas porque tenemos mucho que decir, y es una expresión diferente. El videojuego puede comunicarte mucho, como comunica cosas malas, puede comunicarte muchas cosas buenas. Es que te dejo para que digas cómo contactarte especialmente, por favor. Claro que sí. Bueno,
Para todos los que están desarrollando un videojuego, tienen la idea de o quieren hacer, quieren entrar, digamos, a este mundo del desarrollo de videojuegos, los invito a buscarnos en Facebook, a la Asociación Boliviana de Videojuegos, y que nos escriban. Tenemos una comunidad, un grupo en Facebook, donde pueden publicitar cosas, o sea, promocionarse, hacer alguna promoción de lo que están desarrollando, pedir feedback incluso, porque tal vez ahí el grupo está conformado de otros desarrolladores, entonces tal vez el feedback es mucho más importante. También tenemos un grupo de WhatsApp que a mí me pueden hablar en Facebook, como me buscan como Miguel R.Velasco y me dicen méteme al grupo de WhatsApp y yo los voy a meter al grupo de WhatsApp para que se enteren también de lo que se está haciendo, ¿no? Y también ahí llegan las convocatorias para estos eventos y más, ¿no? Ese es el medio de comunicación que tenemos. Excelente, viejo. Mil gracias por venir. Ha sido linda charla. A ti por la invitación, Juanqui. Los dejo. Hemos aprendido, seguimos aprendiendo. La vida es aprender. Gracias.